PowerPoint es una herramienta que nos permitirá hacer presentaciones multimedia. Estas presentaciones lo que buscan, tienen un objetivo claro, y es enfatizar y mantener la atención de la audiencia. No deben distraer, no deben hacer nuestra ponencia más aburrida de lo que puede llegar a ser. Así que para ello utilizaremos una serie de herramientas que proporciona PowerPoint para llamar la atención, para enfatizar aquellos aspectos de nuestra presentación que queremos que queden más claros. Entonces, jugar con estos aspectos es complicado, aunque parece muy sencillo, hacerlo bien es complicado. Un exceso de animaciones puede ser contraproducente, un defecto de animaciones puede hacer que la audiencia se aburra. Entonces veremos cómo con esta aplicación podemos jugar con este tipo de cosas. Lo primero que haremos es hacer una primera toma de contacto. Como vemos la pantalla, la pestaña inicio, tenemos el portapapeles, podemos insertar diapositivas nuevas con una serie de opciones diferentes, podemos seleccionar el diseño que queremos que tenga la diapositiva o bien directamente a través de esta pantalla, es exactamente lo mismo. Si por lo que sea modificamos la posición de alguno de los recuadros, podemos pulsar en este botón de restablecer y PowerPoint volverá cada objeto a su lugar. Tenemos nuestro botón para cambiar el formato del texto, para modificar el aspecto de párrafo, podemos insertar directamente formas, podemos organizar elementos, ya que los elementos en PowerPoint se sitúan por capas, de forma que si nosotros ponemos una imagen y queremos que el texto esté delante, tendremos que traer ese texto hacia adelante o enviar la imagen atrás. También tenemos una serie de elementos rápidos para cambiar la forma, el formato, el estilo de las diferentes apartados. También podemos buscar modelos mucho más personalizados. Podemos cambiar fondos, podemos cambiar bordes y, como por último, tenemos la herramienta de edición. En el menú insertar encontraremos aquellos elementos que se pueden insertar en una presentación, desde imágenes o imágenes prediseñadas a formas, como hemos visto antes, o gráficos directamente desde Excel. Podemos insertar encabezados y pies de página, o el número de la diapositiva, o también películas y sonidos. Tendremos diferentes opciones para insertar un sonido o una película. En la siguiente pestaña tenemos la opción para cambiar el diseño. Podemos configurar la página para mostrar las diferentes, si queremos para hacerlo en diapositivas, o bien para hacer un póster. Si quisiéramos hacer un póster, lo que haríamos aquí es indicar el tamaño en centímetros que queremos realizar y podremos insertar elementos dentro de nuestro póster. Y en la siguiente bloque tenemos los temas. Hay gran cantidad de temas y podemos ir aplicándolos y vemos cómo van quedando. Pasando el ratón y dejándolo un tiempo, podremos ver los diferentes temas que nos ofrece PowerPoint. Incluso podemos modificar los colores de una forma bastante rápida, y también podemos cambiar las fuentes, tipos de letra. Entonces todo está preconfigurado. También podremos cambiar estilos de fondo, o incluso personalizarlo con las múltiples opciones que proporciona PowerPoint. Entonces, bueno, pues podemos personalizar nuestro tema. Incluso cuando ya hemos terminado de personalizarlo, podemos guardarlo como un tema propio. Entonces yo recomiendo que durante los primeros 10-15 minutos se dedique ese tiempo a personalizar una de las posibles temas que vayamos a utilizar en nuestra presentación. En la siguiente pestaña encontraremos las animaciones. Podremos modificar la transición de la diapositiva entre una diapositiva y otra. Se puede buscar cosas bastante molestas, como por ejemplo cosas así, como esto, o bien algunos elementos más sutiles, como este tipo de transiciones rápidas.
También podríamos aplicarle un sonido, modificar la velocidad de la transición y aplicar solo a esta diapositiva o aplicar a todas las diapositivas del documento. Además podemos indicarle el tiempo que queremos que pase desde una diapositiva a la siguiente o al hacer clic con el ratón. Poner un tiempo en una presentación oral es complicado, ya que si por lo que sea nos hacen una pregunta o nos interrumpen, el tiempo seguirá avanzando, entonces nos tendremos que adecuar demasiado a la presentación. Por tanto, para tener más libertad puede ser interesante dejar marcado al hacer clic con el ratón. Esto es en cuanto a las a transiciones, y a través de este botón podremos acceder a las animaciones. Esta diapositiva, como bien vemos, tiene dos elementos, tiene un título superior y otro inferior, y cualquiera de estos elementos, una vez que lo hemos seleccionado, pueden ser animados, de forma que podemos incluir una animación de entrada cuando el elemento aparezca en la pantalla, o tendremos bastantes, un listado grande de animaciones. Podemos seleccionarlos y ver cómo van quedando. Bien, podemos modificar, una vez que hemos agregado el efecto, por ejemplo, de entrada, hacer un efecto de énfasis para llamar la atención, o eliminar uno de los objetos de la diapositiva, o moverlo, que este elemento se mueva a lo largo de la pantalla. Una vez que hemos seleccionado, por ejemplo, uno de las animaciones, podremos modificar su velocidad. Si queremos que aparezca directamente al principio, yo recomiendo que por lo menos la primera animación siempre suceda justo después de la transición, para que la audiencia no se quede con una pantalla vacía. O podemos indicar, de esta forma podremos ir indicando qué elementos entran primero y cuáles entran después. Ya tenemos aquí los dos elementos, entonces yo puedo pulsar y arrastrar. De esta forma entraría primero el título de abajo y después el de arriba. Le puedo decir que comience con la anterior. Incluso podemos aplicarle diferentes hasta sonidos, o modificar intervalos, o cambiar la forma en la que entra el texto. Es personalizable al máximo, y aquí es donde quien prepara una presentación y dedica tiempo a este tipo de aspectos, sin llegar a ser demasiado recargado, demasiado rococó en las presentaciones, podremos conseguir pequeños efectos que nos permitan, como decía, llamar la atención y sobre todo mantener la atención de la audiencia. Hay que jugar mucho con esto, hay montones de opciones, y por tanto hay que manejarlo con mucha habilidad para poder hacer este tipo de animaciones. En la siguiente pestaña tenemos las opciones para personalizar, para mostrar la presentación. Podemos hacerlo desde la diapositiva actual o desde el principio. Incluso tenemos opciones para que vayan entrando unas diapositivas u otras. Podemos indicarle que una diapositiva no la muestre, y aquí hay varios aspectos importantes. Por ejemplo, grabar narración nos permite ensayar intervalos. Lo bueno de ensayar intervalos es que también te permite grabar. Al revés, grabar la narración te permite también grabar los intervalos, de forma que quedan aquí guardados estos intervalos. Entonces nosotros podemos grabarnos y escucharnos cómo vamos haciendo la presentación, ver si nos vamos adecuando a los tiempos. Y además siempre escucharse es bastante interesante para evitar repetir cosas, y es una buena idea a la hora de hacer un trabajo importante, escucharse varias veces. Aquí podemos modificar la resolución. Si quisiéramos, vamos a utilizar un cañón con una resolución más ilimitada, pues podríamos modificar aquí, utilizando las diferentes resoluciones. Lo normal es que se adapte él solo. Por último, la pestaña revisar, como siempre tenemos para insertar comentarios, ortografía, o también tenemos en la pestaña vista la forma en la que queremos que se muestren las diferentes, si queremos verlo en vista clasificador de diapositivas, o ver la presentación en vista normal. Y en este apartado quiero llamar la atención sobre el patrón de diapositivas. El patrón de diapositivas, cada
tipo de diapositivas que yo vaya insertando aquí, hay diferentes opciones. Vemos que hay diferentes diseños de diapositiva de muchos tipos. Cada uno de ellos forma un patrón. Incluso podemos insertar diferentes patrones. Esto nos va a permitir tener diferentes tipos de diapositivas dentro de una misma presentación. Puedo, de la misma forma que he hecho antes, modificar voy a eliminar este patrón porque este no lo quiero. Aquí tenemos tengo dos diapositivas diferentes, dos tipos de diapositivas diferentes, y puedo personalizarlo al máximo, de forma que si yo inserto por aquí el pie de página o cuando inserte un pie de página o la fecha van a aparecer aquí, pero si yo no quiero que estén aquí y quiero modificarlo, pues esto es lo que yo puedo mover. Incluso puedo cambiar el tipo de letra o insertar una marca o un logotipo. Cualquier cambio que yo haga en el patrón de diapositivas, en uno de los patrones, en este caso en este patrón, todas aquellas diapositivas que tengan este patrón definido realizarán el cambio. De esto, si yo quiero insertar, por ejemplo, como decía, una imagen, con que lo haga en el patrón se hará en todo el documento. Si quiero cambiar un tamaño de letra, no tengo que hacerlo diapositiva por diapositiva, lo hago en el patrón de diapositivas y de golpe se hace en todos. Es algo similar a lo que hacíamos con los estilos en Word, de forma que cuando personalizábamos un estilo se modificaba en todo el documento. Pues aquí, si queremos hacer un cambio o queremos, por ejemplo, que este tipo de diapositivas, para incluir aquí una imagen y esté el texto un poquito más a la derecha, hacemos el cambio en el patrón de diapositivas y no directamente en la diapositiva, porque de esa forma tendremos que hacerlo en cada una de las diapositivas, y con el patrón de diapositivas es un patrón y por tanto cualquier cambio se reflejará en todo el documento. Voy a cerrar la vista del patrón, y si yo ahora quiero insertar una nueva diapositiva, tendré la posibilidad, como vemos, de seleccionar o el patrón que he seleccionado azul o el patrón que tengo verde oliva. Aunque yo vea en 16 colores y esto lo veo verde marrón, podríamos decir que es un color oliva. Entonces cualquiera de los patrones los tendremos aquí, y también botón derecho, antes aquí no aparece, vamos a ver si estará. Aquí tenemos los diferentes diseños, como vemos, para las dos tipos de patrones. Entonces, como elementos que no suele utilizar la gente convenientemente, las animaciones, es importante trabajar con las animaciones de forma que no resulten excesivas. El diseño, personalizar la diapositiva o los patrones que nosotros queremos ver, y sobre todo, y esto no lo suele manejar mucha gente, es el patrón de diapositivas, porque, como he dicho, cualquier cambio que queramos hacer en una presentación no debemos hacerlo a mano en una diapositiva en particular, sino debemos hacerlo en el patrón.